Otra vez un saludo si acaba de llegar o si está viendo el mensaje en línea o como un mensaje previamente grabado, quizás la próxima semana. Bienvenido, todo feliz año nuevo. Yo debería hacerlo. Pienso hacerlo. Voy a hacerlo. Lo haré. No es extraño escuchar frases como estas, especialmente el primer día del año, ¿verdad? Porque hoy es un año nuevo, hoy estamos pensando en, bueno, quizás este año puede ser mejor que el año pasado. Por supuesto, hay muchas cosas que no podemos controlar, como pandemias, guerras, inflación, pero hay cosas que podemos por lo menos tratar de controlar. Y por eso yo creo que para muchos en este primer mes del año estamos pensando en, pues, ¿qué puedo hacer mejor en el año 2023? No hay nada malo en eso. Yo tengo cosas que quiero tratar de hacer mejor este año. Y me imagino que todos ustedes tienen listas así también. Y mi oración es que podamos lograr esas cosas, con tal de que no contradigan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, cuando se trata de nuestra relación con Dios, nuestro Creador, no es nuestra acción, sino la acción de Él la que establece el fundamento de esa relación. Nosotros actuamos, pero nuestro actuar solo sucede después del actuar de Dios y como resultado del actuar de Dios. Por eso, en este año, para comenzar el año 2023 en Divine Savior Church, lo que queremos hacer es empezar con una serie nueva de mensajes que se llama Nuevo Año, Nuevo Yo. Y en esta serie no vamos a hablar sobre qué podemos hacer nosotros para hacernos nuevos. No vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros para mejorarnos. Vamos a hablar sobre lo que Dios ya ha hecho por medio de Cristo para hacernos nuevos. Y esto va a darnos confianza, porque claro que vamos a intentar hacer muchas cosas, pero no siempre vamos a tener éxito. A veces vamos a fracasar, pero cuando entramos en el año pensando en, bueno, puedo tener confianza debido a lo que Dios ha hecho por mí, lo que ya me ha hecho, entonces puedo tener confianza en este año y más allá de este año. Había una vez un turista que visitó Alemania y hizo un recorrido de una iglesia muy vieja, con una torre muy, muy alta. Y casi en la cima de esa torre vio una escultura, la escultura de un cordero. Y le preguntó al guía, pues, ¿por qué hay un cordero ahí tan alto? Y el guía le dijo, bueno, te voy a contar la historia. Hace muchos siglos, cuando estaban construyendo esta iglesia, un obrero, un albañil, estaba muy arriba y se cayó al suelo. Y claro que todos los otros obreros, al ver eso, se bajaron rápidamente pensando que lo iban a encontrar muerto, que había caído a una distancia muy grande. Entonces, pero cuando llegaron ahí abajo, vieron que estaba vivo, levemente lesionado, pero estaba vivo. ¿Qué había pasado? Resultó que había un rebaño de ovejas que estaba ahí abajo y cuando él se cayó encima de un cordero. El cordero murió, pero eso amortiguó el impacto y el señor, el obrero, vivió. Y el guía le dijo, bueno, entonces una persona hizo una escultura para conmemorar lo que había pasado y lo puso ahí arriba, desde la altura donde se había caído el obrero. Ahora, ese obrero fue, me imagino, al trabajo ese día no sabiendo lo que le iba a pasar. Pero Dios sabía. Tampoco sabía que Dios iba a proveer algo tan pequeño, algo que parecía tan insignificante para salvarle la vida. Pero lo hizo. Para mí es una historia increíble. Pero esa historia es, podemos decir, nuestra historia también. Nuestra historia, tu historia, mi historia, involucra un cordero.
Y hoy vamos a volver al libro de Juan, uno de los evangelios, el capítulo 1, para ver un encuentro que tuvo Juan el Bautista y 2 de sus seguidores con ese cordero. Empezamos en el versículo 29. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo fuera a decirles: he aquí el teléfono que cambiará el mundo, ¿en qué pensarían? Quizás te llegaría a la mente, la comunicación, porque normalmente usamos los teléfonos para comunicarnos con otras personas. Y a lo mejor pensarías: este teléfono va a mejorar la manera en que yo me comunique con las personas, porque los usamos todos los días. Pues, ¿qué les habían ocurrido a los judíos que escucharon a Juan decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando oyeron que él describió a Jesús como un cordero, ¿qué pensarían? En la palabra sacrificio. Porque ellos ofrecían corderos y otros animales al Señor como sacrificios expiatorios por sus pecados. Era algo muy común, que lo hacían mucho. Sacrificio. Pero obviamente este cordero era un poco diferente de los corderos que ellos ofrecían. Este cordero era diferente porque no era un cordero que un ser humano ofrecía a Dios, sino un cordero que Dios trajo a este mundo para, como dice, quitar el pecado del mundo. Y al decirles: aquí está el Cordero de Dios, les estaba diciendo: piensen en algo más grande. Todos esos corderos que ustedes han ofrecido a Dios no pudieron quitar sus pecados, pero este es el Cordero al cual todos los otros corderos estaban apuntando, señalando. Ahora, si yo, otra vez, si fuera a decir: he aquí el teléfono que cambiará el mundo. Si a ti no te gusta comunicarte con la gente en el mundo de hoy, no vas a tener mucho interés en este teléfono, ¿verdad? Wow. Y así fue con el mensaje de Juan. Él dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y podemos imaginar que lo hizo con mucha emoción. Pero había muchas personas en su audiencia que decían: bueno, ¿para qué? Porque decían: ya tengo una relación con Dios, ¿por qué necesito un cordero para quitar mis pecados? Más tarde en su vida, Jesús iba a tener un debate con un grupo de judíos sobre ese mismo tema. Vamos a leer de sus palabras en Juan capítulo 8, donde Jesús dijo esto: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todos pecamos. Nadie hace exactamente lo que Dios quiere. Ni yo, ni tú, ni nadie. No amamos a Dios perfectamente, como Él nos exige. No amamos a los seres humanos perfectamente, a nuestro alrededor, como Él dice que hagamos. Y eso es porque nacemos con la culpa y la corrupción de nuestro padre Adán. Nacemos como esclavos al pecado. Y debido a eso no podemos, ni ahora ni nunca, tener parte en la familia de Dios. Con la excepción de que si alguien de esa familia, un verdadero hijo, nos libera. ¿Puede poner el diapositiva en blanco? La próxima. Muy bien. Solo podríamos ser miembros de la familia de Dios si un miembro verdadero de su familia, un hijo verdadero, nos libera. Y eso se llama la redención o redimir. Si han tomado mi clase Empezar, ¿saben qué significa eso? Redimir significa básicamente liberar a alguien, liberar a un esclavo mediante el pago de un rescate. Uno compra al esclavo para liberarlo. Y era la idea de esos sacrificios de corderos que ofrecieron los israelitas. El cordero toma el lugar de la persona, muere y la persona queda perdonada.
El Cordero paga con su vida y el ser humano es liberado y queda libre. Pero, ¿cómo podía este hombre Jesús de Nazaret ser un Cordero tan especial? Oh, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si nadie sabía quién era. Ni siquiera Juan, el Bautista, sabía al principio que él era el Cordero de Dios. Porque él dice en el versículo 30, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Aquí Juan dice algo increíble sobre Jesús. Dice que este hombre es superior a mí y existió antes que yo. Pero para ustedes que son eruditos de la Biblia, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan nació primero, como 6 meses antes de Jesús. Pero Juan dice, este hombre existía antes que yo. ¿Cómo puede decir tal cosa? Si Jesús nació 6 meses después de él. Vamos a ir al versículo 32, donde él explica lo que pasó el día en que Jesús fue bautizado. Dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él, sobre Jesús. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces, Dios mandó a Juan a bautizar, ¿para qué? Para que pudiera revelar a su Hijo al mundo. Para que Israel, para que nosotros supiéramos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Juan también podía decir, este hombre es superior a mí. Este hombre ha existido antes que yo. ¿Por qué? Porque este hombre también es Dios. Y Dios no tiene principio. En Jesús hay 2 naturalezas, divina y humana, perfectamente divina, perfectamente humana, tan unidas, de modo que Juan podía decir, este hombre que nació 6 meses después que yo, existía antes que yo, porque Jesús es Dios y hombre, un cordero perfecto. Uno, al ver a Jesús, al mirarlo, podía saber que era Dios simplemente al mirarlo. Jesús andaba con un aura, con un aro encima de la cabeza. No. Se parecía a cualquier hombre. No se podía saber que era Dios simplemente al verlo, pero era hombre y Dios. Perfecto. Y por eso era el sacrificio perfecto para los pecados del mundo. Este hombre, que también era Dios, podía ofrecerse como el sacrificio por todos, ser condenado al infierno por todos, y al hacerlo, redimir a todos los esclavos, liberar a todos los esclavos del pecado. Pedro, en su primera carta, dice esto también, en el capítulo 1. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Cuál de ustedes quisiera tener una vida absurda en el año 2023? Ninguno. Jesús nos ha rescatado de una vida absurda, separada de Dios. Él nos ha redimido. El hecho es que nos ha redimido. Ya está hecho. Y eso, como vamos a ver, nos da mucho consuelo y confianza para entrar en este año del 2023. Y aún antes de su crucifixión, tendemos a pensar, bueno, cuando fue crucificado, Cristo me redimió, ¿cierto? Pero también me redimía antes de su crucifixión. Porque, ¿qué dijo Juan? El Cordero de Dios que quita, tiempo presente, el pecado del mundo.
Aún antes de su crucifixión, Jesús nos estaba redimiendo. ¿Por qué o cómo? Llevando una vida santa. Y ahora su vida santa ha reemplazado nuestros antecedentes pecaminosos en la libreta de Dios. Y el amor de Dios y su plan para redimirnos se remonta a un tiempo mucho más lejano también. Aquí hay un versículo de Apocalipsis que compara, que dice que Jesús es el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Interesante, ¿no? No dice que fue sacrificado el Viernes Santo, sino desde la creación del mundo. ¿Cómo así? Entonces, aún antes de que nosotros naciéramos, ¿qué hizo Dios? A Adán y Eva les prometió mandar un Redentor. Y cuando Él promete algo, ¿hay duda de que sucederá? Ninguna. Cuando Él promete algo, está hecho. Por eso dice que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces, hemos sido redimidos, liberados del cautiverio, del pecado, del diablo, de la muerte. Y un último versículo de Efesios 1, Pablo, el gran apóstol, lo confirma. Dice, en Él, en Jesús, tenemos ya redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, podemos entrar al año 2023 con confianza, sabiendo que hemos sido redimidos, sabiendo que Dios nos acepta como verdaderos hijos, sabiendo que, bueno, no todo nos va a ir perfecto, vamos a cometer errores y pecados, pero cada día el Señor va a estar ahí para perdonarnos, libre y gratuitamente. Podemos pensar en Jesús como en nuestro abogado defensor. El año pasado y en este año también el diablo va a tratar de convencernos de que somos pecadores sin valor y perdidos. Pero Jesús siempre estará para defendernos. Él es nuestro abogado defensor. Cuando hay una acusación de pecado, dice, no, pecaminoso, no, santo. Sin valor, no, de valor inestimable. Esclavo, no, libre. Él nos defiende. Y yo creo que cuando entramos en un año nuevo, a lo mejor no lo pensamos hoy, pero tenemos que considerar la posibilidad de que este año sea nuestro último en la tierra, ¿verdad? Aún si somos jóvenes, porque no sabemos. Pero aún así, ya no somos esclavos de la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Sí puede separarnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra vida aquí, pero nunca nos separará del amor de Dios, ni de su presencia. De hecho, la muerte nos lleva a la plena presencia de Dios. Entonces podemos vivir seguros, sabiendo, somos miembros de la familia de Dios para siempre, ahora, para siempre. Y con un Señor así, si Él tiene tantas bendiciones para nosotros, que nos regala sin costo, no hay nada que nos faltará en este año. Juan el Bautista no sabía en el principio que Jesús era el Redentor, el Cordero de Dios. Tampoco los discípulos de él, pero eso iba a cambiar. Vamos al versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. ¿Qué hizo Jesús aquí? Él buscó y encontró a estos 2 discípulos. Ellos no hicieron nada. Y fue una obra que Dios comenzó desde hace mucho. O sea, Él hizo que la palabra de Dios llegara a la vida de estos discípulos de Juan. Ellos escucharon las profecías sobre Jesús, como las profecías que leímos hoy
de Isaías 49. Sabían que venía el Redentor. Dios puso a Juan el Bautista en sus vidas para que dijera, este es el que fue profetizado. Entonces Jesús los buscó y los encontró y ellos los siguieron. Ellos se volvieron discípulos de Jesús, ya no de Juan, sino de Jesús. ¿Por qué? Porque supieron que el propósito de Juan o su trabajo era simplemente señalar a Jesús, porque él era el único que podía darles lo que en verdad necesitaban. Y yo creo que por eso Jesús les preguntó, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Qué buscan de mí? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué creen que necesitan? Y es una pregunta buena para nosotros al entrar en este año nuevo también. ¿Qué busco? ¿Qué busco en este año? Claro que hay cosas que vamos a desear y buscar, y algunas de esas cosas serán muy necesarias, ¿verdad? Porque tienes que trabajar. ¿Para qué? Para mantenerte, para mantener a tu familia si tienes una. Pero cada día, como creyentes en Jesús, podemos decir, ¿cómo puedo asegurarme de que mi enfoque permanezca en Jesús? Las cosas que deseo y busco hoy serán un impedimento para que yo busque lo que realmente necesito. ¿Y qué es lo que realmente necesito? Necesito más de Jesús cada día. ¿Cómo lo haré? Juan el Bautista dice, yo vi al Espíritu Santo bajar sobre Jesús, ¿verdad? Eso no va a pasar a nosotros. Pero Él nos da su palabra y podemos ver toda la verdad que Dios nos ha revelado sobre Jesús, sobre lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa palabra necesita ser nuestro pan diario. Por eso el pastor Ben y yo vamos a dar comienzo a nuevos planes de lectura bíblica en algunas semanas. Mi plan empieza el 16 de enero. Y es una manera fácil en que tú puedes unirte con un grupo de creyentes de aquí para leer una porción factible de la Biblia cada día. Es por medio de una app que puedes leer en el teléfono, en una tableta o en computador. Y por medio de eso, la palabra puede ser tu pan diario. ¿No sería bueno hacerlo para empezar el día, para terminar el día o quizás cuando almuerzas cada día? Será como cuando Jesús les dijo a ellos, vengan y ven. Cada día Jesús te llama para saber más sobre Él, para profundizar quién es Él y qué ha hecho por ti. Y lo hace por medio de su palabra. Y en este año y siempre, puedo hablar por los otros pastores también, por el pastor Ben y el pastor Kev, no queremos que ustedes se enfoquen en nosotros. Nosotros no somos importantes. ¿Quién es importante? Jesús. Nosotros queremos ser como Juan el Bautista. ¿Cómo lo digo? Menguar, creo que el pastor dice, él usa esa palabra. Menguar y para que Jesús haga ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Se levante para que Jesús se vea. Y nosotros queremos que ustedes vean a Jesús y no a nosotros. A Jesús que predicamos por medio de la palabra de Dios. Porque Él es su Redentor. Una otra cosa. Imagina que eres esclavo en Estados Unidos en el tiempo cuando el presidente Abraham Lincoln anuncia o proclama la emancipación de todos los esclavos. Imagina que eres un esclavo y escuchas ese mensaje y conoces muchos otros esclavos. ¿Qué vas a hacer con esa noticia? Decírsela a los otros esclavos, ¿verdad? Y eso es lo que uno de los discípulos quiso hacer. En el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. El Señor usó a Juan, puede poner la próxima diapositiva. El Señor usó a Juan el Bautista para llevar a estos hombres a Jesús. El Señor usó a Andrés para llevar a su hermano Simón a Jesús. Dios usó a alguien para llevarme a mí a Jesús y a ti también.
¿quién podemos nosotros llevar a Jesús? Bueno, creo que las posibilidades son sin fin, ¿verdad? Hay muchas personas en nuestra comunidad que quizás han ido a una iglesia, pero todavía no comprenden quién es Jesús. Todavía realmente no lo conocen como el Redentor que ha hecho todo ya. No tienen esa confianza. ¿Cómo podemos llevarlos a Jesús? Otra cosa de la cual estoy emocionada es un curso que vamos a ofrecer durante este año, un curso de crecimiento espiritual que se llama Vamos. Es un curso que nos dará más confianza para llevar a otros a Jesús. Y ciertamente no lo necesitas para poder hacer esto, pero te puede dar más confianza. Y en ese curso vemos que llevar a una persona a Jesús es el tercer paso. El primer paso es amar a la persona. El segundo paso es escuchar a la persona. El tercer paso es llevar a la persona a Jesús. En ese curso aprendemos a hacer eso. Y es, en mi opinión, exactamente lo que pasó ese primer día. Porque Jesús dijo, bueno, vengan, vamos a ver. Y pasó el día con ellos. ¿Qué haría? Bueno, no sabemos exactamente, pero estoy casi seguro de que los amaba y los escuchaba para saber dónde estaban espiritualmente en sus creencias, qué buscaban, para que Él pudiera explicarles la verdad sobre sí mismo. Es decir, yo soy el Cordero de Dios. Y obviamente su palabra tuvo éxito porque Andrés le dijo a Simón, hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Debería hacerlo. Pienso hacerlo. Voy a hacerlo. Lo haré. Seguramente todos vamos a decir frases como estas en el año 2023. Y espero que tengamos éxito, pero la realidad es que en algunas cosas vamos a fracasar. Que nuestra confianza provenga del hecho de que Dios nos ha redimido ya por medio de su Hijo. Que nuestra confianza provenga del hecho de que Dios haya dicho, yo voy a redimir todos los esclavos al pecado en el mundo. Voy a mandar a mi Hijo, el Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Y cuando Él dijo eso, significaba que tú eras uno de esos esclavos y ahora estás redimido. Entonces, confianza podemos tener. Pertenecemos a Dios. Hemos sido redimidos. Por eso, conoce cada día mejor a tu Redentor y compártelo con otros. Feliz Año Nuevo. Amén.